Cada domingo millones de personas entran a una iglesia, pero pocos se detienen a preguntarse por qué van. ¿Vamos por fe, por costumbre, por culpa o por miedo? ¿Vamos a encontrarnos realmente con Dios o a cumplir con una rutina espiritual? Hoy no queremos respuestas correctas, queremos respuestas sinceras, porque si no sabemos por qué vamos a la iglesia, tal vez tampoco saben por qué creemos. Bienvenido a Fuego Cruzado. ¿Por qué vamos a la iglesia? Una pregunta que muchos cristianos y también personas que no pertenecen a ninguna religión se hacen esa pregunta constantemente. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Silvana, bienvenida para este Hola, tema hola. tan interesante de por qué vamos a la iglesia. ¿Cómo es tu experiencia con respecto a la iglesia? Bueno, mi experiencia es congregarme y congregarme bien. Harto, yo soy fuerte en esa área, a mí me gusta trabajar dentro de la iglesia, pero cuando nosotros, es una pregunta que los cristianos deberíamos hacernos, o sea, muchas personas. Silvana, ¿y qué es lo que es congregarse bien, digamos, de manera correcta? Congregarse bien, siento, en mi opinión muy personal, congregarme bien es ser parte útil dentro de la iglesia. Ujú. Es cierto, no ir, congregarme, escuchar, irme para la casa. Yo siento que una forma útil de ser un miembro de una iglesia es congregarme, ser parte, aportar, ayudar, trabajar dentro del ministerio, moverte en algún área dentro del ministerio que traiga y que tenga aporte al líder que está en el momento, ¿cierto? Ujú. Y poder trabajar para el reino. Si nosotros tenemos que Silvana, trabajar ¿y y dar qué ser pasa con discípulos. esas personas que no quieren asistir constantemente o más bien van de vez en cuando a la iglesia porque tienen otras prioridades dentro de su vida? No, no está mal. Yo creo que eso pasa por decisión propia. Yo creo que todo eso, cada uno ve si realmente qué es lo que tú quieres hacer. Si simplemente congregarte, también está bien. Que quizás por el trabajo no puedas, que quizás por tu tiempo no puedas. Ujú. Pero yo creo que eso pasa por decisión propia, porque muchas personas van a la iglesia, ¿cierto? Sin saber realmente a qué van. Y cuando no entendemos Ujú. para qué vamos, a qué vamos, ¿cierto? Muchas veces se transforma, y espero que ese no sea el caso, se transforma en rutina, se transforma en costumbre. Entonces, nosotros nos fuimos llamados para solo asistir, así como de forma esporádica, ¿cierto? Asistir una vez a la semana, asistir quizás por compromiso. Nosotros somos llamados para congregarnos, para ser formados. Ujú. Y para ser formados, otra vez también lo veíamos con una invitada, no es solo un día o una vez a la semana. Para ser formados tenemos que congregarnos, estudiar, capacitarnos, prepararnos. Por eso es muy importante saber por qué y Pero ¿qué para hacemos? qué vamos a la iglesia. Pero ¿qué hacemos con esos discursos que muchas veces se dan en la iglesia, donde prácticamente hay de parte de las personas que están liderando una intención de que la gente constantemente esté en la iglesia, versus, por ejemplo, personas que están estudiando en la universidad, ponte tú, donde tienen que estudiar mucho Claro. para poder concretar finalmente su profesión? Sí, por supuesto que sí, hay etapas en la vida que uno tiene que de alguna forma hacer. O sea, a un estudiante que debe ir a la universidad, que tiene que profundizar en el tema, que tiene que estudiar, que no es una cosa, que no es un juego, que no es Ujú. una cosa que no, por ahora yo no por ir a la universidad, no, eso ya viene siendo una mala decisión que yo creo que Dios no está tan bien en eso. O sea, uno tiene que también pesar y nivelar. Si Ujú. hay un joven que le tocó estudiar y se va a la universidad y a lo mejor sí se va a tener que estar congregando por los estudios una vez a la semana, bueno, que sea así, pero que sea Claro. una decisión que realmente, por ejemplo, el otro día conversábamos y decíamos, y preguntó el líder de la iglesia, ¿cierto? Mándenme inmediatamente las notas del colegio, de la universidad. Y se encontró que todos tenían pésimas notas.
en la universidad, en el colegio. Entonces, ¿para qué me dices que te vas a dejar de congregar si se supone que te vas a congregar porque te vas a estudiar y tú me demuestras los resultados con estas son pésimas pésimos. notas? Entonces, nosotros tenemos que ser un poquito ahí sinceros con Dios, ¿cierto? Y claro, hay momentos en la vida que quizás por trabajo, por estudio, a lo mejor solo vas a poder asistir los domingos y no en la semana, o al revés, quizás el domingo no, pero en la semana sí, pero no debemos dejar de congregarnos, pero sí entender, porque aquí estamos viendo el punto, de entender por qué me congrego, sea toda la semana, sea una vez, sea en los estudios, sea un domingo, ¿por qué tú te congregas? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que a ti te mueve a congregar? Silvana, y ahí en eso que tú diste en el clavo, digamos, ¿por qué yo voy a la iglesia? ¿Será que también hay muchas personas que van a la iglesia para sentirse, digamos, ¿Aceptados? limpiar su corazón, su conciencia? Por eso constantemente estoy Es que de en la principio iglesia. es así, de principio todos sabemos que es así. Cuando nos congregamos, cuando conocemos al Señor por primera vez, está ese primer amor que prácticamente nadie te llama a la iglesia y ya estás en la iglesia. Claro. Estás de los primeros, vas todas las veces, se cita, no sé, a esto, a lo otro, y tú quieres ir porque hay una pasión por Dios. ¿Cierto? Pero aparte de esa pasión que el primer amor tiene como una etapa, tiene que haber una convicción. ¿Cierto? Una convicción de por qué yo lo hago. Yo lo hago por Dios, porque amo a Dios, por la gratitud que tengo por Dios, que no queda fuera, ¿cierto? Cada situación que cada uno de nosotros podamos hay personas estar viviendo. que son... ¿Cuál es el real sentido que te mueve ir Ya, a sentarte? pero hay, en ese a la sentido, iglesia? Silvana, hay personas que van, tienen su primer amor, tuvieron su experiencia, pasan 10, 15 años, siguen asistiendo a la iglesia regularmente, pero su vida no cambia, o su entorno personal, todos los procesos no son digamos, iguales también. dejan mucho que desear. Me estoy imaginando cosas donde personas digamos, de diversas nacionalidades, ¿verdad? Tienen una realidad distinta con respecto a la iglesia. O sea, no cambian su forma de ser, no cambian su forma de esencia, vivir. su forma de vivir. Maltratos personales hacia los demás, puede ser muchas veces abusos también laborales de personas que van a la iglesia para limpiar solamente su conciencia, creo yo. Esa puede ser algo rutinario. Es que ahí ya no estamos algo que- entendiendo cuál es el motivo de ir a la iglesia. O Por sea, eso- yo voy a la iglesia por cumplir, voy a la iglesia por conciencia, por sanar como soy como jefe, porque para que Dios no se enoje, para que nos vean, ¿cierto? Para sentirnos buenos cristianos, o vamos a la iglesia para poder tener una relación con Dios. El proceso de cambio muchas veces para todos no es igual, Ujú, ¿cierto? Tú y yo no hemos ido cambiando quizás a la misma forma y en el mismo tiempo, pero debe haber un cambio. claro. Tiene que ir. O sea, todos tenemos distintas Claro, a formas lo mejor de... a mí me va a costar un poco, menos y a mí me va a demoro costar más. en esta área, a lo mejor tú en otra área, pero tengo que tener un resultado. O sea, no puedo vivir años luchando con el mismo problema, Ujú. ¿cierto? No puedo estar peleando con la misma situación. Por eso es congregarse, cuando nosotros entendemos que el fin de congregarnos es formarnos, ahí nos comenzamos a dar cuenta de que soy yo o es Dios. ¿Y qué pasa con la persona que de pronto no va a la iglesia en forma constante? El proceso es distinto, me imagino. Yo Para creo esa que persona es que, distinto, pero eh, todo va en el corazón. Si ¿ya? hay personas que, no sé, pueden por trabajo durante toda la semana, no pueden ir a la iglesia y van solo los domingos, pero la persona toma la enseñanza del día domingo y la hace vida en su vida, tendría que tener un cambio, tendría que Dios estar ahí, Dios tendría que fluir igual. Si yo creo que es la sinceridad de mi corazón. Si yo veo que lo puedo hacer y no lo hago, es cuando nosotros decimos lo bueno ahora es malo Claro. y lo malo es bueno. Entonces, cuando nosotros somos sinceros con Dios, yo creo que Él puede provocar que pueda ser un buen hijo, ser formado, porque hay un corazón disponible, hay un corazón abierto a poder capturar, ¿cierto? Lo que Dios está enseñando, lo que Dios te está hablando. Hablábamos hace un rato del discernimiento, de saber de que yo puedo discernir lo que Dios quiere conmigo. Entonces, yo creo que no va de las veces que ¿Y nos eso, podamos congregar. eso Ahora, todo lo si puedo tú te encontrar en la transformas- iglesia?
pero obvio en la iglesia, en tu casa, en la intimidad con Dios, porque Lo que Dios pasa, no yo te solo digo está en la esto, iglesia. yo te digo Está en esto todo porque lugar. hay mucha, bueno, las redes sociales te da para tanto, ¿verdad? Entonces, hoy en día se visualiza mucho a las personas que están con un discurso donde ellos dicen abiertamente, dicen, oye, si no es necesario congregarnos en la iglesia. No es necesario estar constantemente visitar una iglesia durante la semana, todos los domingos, porque efectivamente, o sea, el día donde mayormente se va a la iglesia es el día domingo, Claro. ¿verdad? Entonces dice, ¿para qué vas a perder tu tiempo con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, si tú quieres salir? Porque Dios va a estar en todos lados. Entonces, se visualiza mucho esto a través de las redes sociales. Es una excusa, esa es una excusa que de alguna forma se pone para decir, no, Dios no es importante. Mira, en Isaías 29:13 dice, porque mi pueblo me honra con labios, ¿cierto? Porque es fácil decir amar a Dios, Claro. ¿cierto? Yo amo a Dios. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo Pero quiero de ahí al que, hecho. ¿cierto? Pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Claro. Eso lo dice Isaías 29:13. Entonces, yo creo que todo parte de la intención del corazón, ¿cierto? ¿Es importante ir a la iglesia? Sí. ¿Es importante congregarme? Sí. Pero también Dios entiende cuando no, cuando te vas de tus vacaciones. ¿Pero eso lo entiende Dios o lo entiende las personas que están liderando? Todo lo tienen que entender. Si de alguna forma, para todo hay tiempo, ¿cierto? Para todo hay tiempo. Para trabajar, para poder irte de vacaciones, pero para saber, por eso primero todo parte con lo que tú entiendes por congregarte. Lo hago, ¿por qué? Lo hago porque amo a Dios, lo hago por cumplir, lo hago porque sé que lo debo hacer o porque tengo una convicción de saber que congregarme es algo que va a favorecer mi vida, que me va a formar, que me va a ayudar, porque si no, entonces tengamos una vida cristiana a nuestra manera. Sería como lo más fácil. Por eso ahí en Isaías dice, porque mi pueblo me honra, pero de labios. Claro. ¿Cierto? No de corazón. Y ahí entonces cuando yo demuestro es a través de la fe, ¿no? De, digamos, de congregarme, o sea, visitar constantemente la iglesia. Es que nadie crece solo. ¿Es el lugar donde yo puedo encontrar de parte de Dios? No es encontrar de parte de Dios, es donde te formas. Porque tú no creces solo. Tu hijo nace, no aprende a caminar solo. Tu hijo, ¿cómo aprende a caminar? Claro, porque uno le va enseñando, ¿verdad? Porque tú lo tomas primero cuando estás más pequeñito, ¿cierto? ¿De dónde tomas tú el niño cuando recién empieza a dar el primer paso? Nosotros lo tomamos, yo me acuerdo de mi nieto, ¿cierto? Lo tomaba de estas partes, ¿cierto? Así, como que lo levantaba, pero yo lo quería sentir seguro para que cuando él pusiera su patita en el suelo, ¿cierto? Sintiera que camina, pero cualquier movimiento yo lo tenía seguro. Claro. ¿Cierto? Cuando están muy pequeños y empiezan a dar sus primeros pasos. Después viene el proceso en que ellos ya sus pies los afirman y tú los comienzas a ayudar a caminar con solo darle la mano. ¿Cierto? Con solo darle la mano. No, primero se empieza con estas cositas que tú los tomas y los tienes como en el aire. Sí, pero que ahora, hoy en día hay muchas más herramientas. Mucho más avance, claro. ¿cierto? Porque él todavía él siquiera empieza como a hacerle. Ellos no caminan poco. Si nosotros los vemos antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Primero cateaban. Claro. Y de ahí ellos Pero se estamos subían. diciendo cuando empiezan a caminar. Ajá, entonces, cuando empiezan a caminar, primero esta cosita que se toma como de acá, que tú los levantas, ellos como que tocan el arnés. El arnés, me parece. Tocan solo el suelo. Después, tú los sujetas de los dos bracitos cuando ya empiezan a poner sus pies en el suelo, pero cuando ya ellos caminan, tú ya prácticamente, aunque no solos, tú les puedes dar solo la mano y caminar con ellos. No caminan solo, pero ya con suficientemente tomarle la mano. O sea, para aprender entonces a caminar y vivir todo ese proceso que tú me cuentas de la vida cotidiana. Debes depender de Dios. Entonces, toda esa dependencia de Dios la encuentro en la iglesia. Dios está en tu casa, Dios está contigo donde tú vas, no solo en la iglesia, pero para caminar tú debes ser formado. Y para ser formado tiene que haber alguien sobre ti, tiene que haber una paternidad, tiene que haber alguien para poder guiarte, porque en el camino te puedes caer. Mira, Eclesiastés, el capítulo 3, porque muchas veces hay personas que
van a la iglesia en forma constante, pero de pronto, no sé, salió algo mayor en el trabajo, a lo mejor le dijeron, mira, te vamos a aumentar tu sueldo, ¿verdad? Pero va a tener otras responsabilidades también porque hemos visto tu capacidad y te queremos promover, ¿verdad? Entonces muchas veces en el trabajo te mandan a hacer un curso exteriormente para que tu capacidad, digamos, en tu trabajo Claro. vaya aumentando. Entonces hay gente que tienen estas oportunidades y que muchas veces se sienten culpables de que, pucha, no alcancé a llegar a la reunión, no sé, de la semana, al momento donde... Porque existe un minuto durante los días, ¿verdad?, de la semana en que uno se va cansando igual. Porque de domingo a domingo, como que es muy extenso para algunos, ¿verdad? Y necesitan algo a mitad de semana o durante la semana para poder recobrar las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Entonces, muchas veces, en esa dinámica, no pueden alcanzar a esa reunión de la semana. Claro. Porque tienen este tipo de responsabilidad que después del trabajo tienen que ir a tener una capacitación extra de parte del lugar donde ellos se desempeñan. Entonces se sienten culpables, sienten que están fallando a Dios. Pero eso es bueno sentir esa sensación. Pero Porque cuando tú te sientes... queremos liberar un poco esa culpabilidad y aprender o enseñar que Dios no y te ama más analizando. ni menos. No, Dios no te deja amar. Porque la palabra de Dios, y ahí vuelvo a Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice, mira, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. O sea, todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que nosotros vemos en forma natural, ¿verdad? Tiene todo un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer este micrófono, se necesitó tiempo para realizar, para diseñar, para buscar los materiales. O sea, en todo hay un tiempo para una formación. Versículo 2 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 4, tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de vallar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte todo esto? Que en todo minuto hay algo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Que va fuera un poco. ¿Por qué razón? ¿Por qué decimos esto nosotros? Porque muchas veces nos encontramos con dinámica donde, claro, nos sentimos, digamos, haciendo mal, digamos, por no asistir a una congregación X o por dejar de asistir en algún minuto. Pero como todo tiene su tiempo, muchas veces nosotros necesitamos hacer algo y también eso para aprender, para aplicarlo también dentro de la propia congregación. Claro. ¿Te fijas? La palabra tiempo significa duración de las cosas sujetas a mudanza. ¿Cierto? Ya. Entonces, yo creo que toda persona que pueda estar congregándose y de alguna forma tú dices, hay tiempo para todo, yo creo que todo tiene un orden. Yo creo que el líder o el encargado de esta persona va a poder entender, ¿cierto?, la situación que pueda estar viviendo. Claro. Por ejemplo, un universitario tiene su tiempo de estudio y todo, pero no va a ser toda la vida, ¿cierto? Va a ser un tiempo donde sucede algo, donde necesitas algo. Pero la idea es que cuando tú te congregas, ¿cierto?, tú puedas capturar todo lo que tú necesitas. Porque el mayor tiempo de la semana a lo mejor quizás no te vas a poder congregar, Claro. no vas a poder ir a la iglesia. Sí. Pero ¿qué es lo que afirma tu vida espiritual? Por ejemplo, hace un rato yo te decía, nadie crece solo. Dios no diseñó cristianos independientes. Ajá. Dios diseñó un cuerpo. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo, ¿cierto?, se une de diferentes formas, pero son solo una. Mi mano, mi pie, mi cabeza, todo. Somos un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, la iglesia es el lugar donde Dios me corrige, ¿cierto? Bueno, el que puede hacerlo una vez a la semana está bien. Dios no lo va a amar más ni menos.
¿cierto? Pero permite que el instante que tú estás Es que, recibiendo mira, la palabra, sí. lo puedas hacer de corazón. Es que yo Porque estoy pensando- porque la iglesia es llamada para formar. La iglesia, al congregarse, es para sanar, nos pule, nos enseña a amar, nos forma el carácter de Cristo. Entonces, no es un hospital, sino que un taller, dice, de transformación. El hospital tú vas, te curas, te sentiste bien y vas. Y cuando vuelves, Una vez que estaba enfermo nuevamente y voy al hospital. Claro. Pero mira, yo estoy pensando en situaciones que se dan extremas, donde personas que constantemente van a la iglesia tienen una buena asistencia, digamos, pero de pronto esas personas pueden tener un accidente, ponte tú. claro, ¿Ya? Y entonces hay muchas personas que han quedado, digamos, paralíticas, y por eso te estoy diciendo, estoy hablando en forma extrema. ¿Ya? Donde no pueden caminar, donde no pueden asistir, sino alguien que los pueda llevar hasta el lugar. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no van a poder ir todas que no las van a poder ir a la iglesia? ¿Te fijas? seguramente van a ir un día que lo puedan llevar, o también gracias lo positivo que nos pudo dejar la pandemia, ¿cierto? Conectarse, estar vía online, que no es para esas personas, ¿cierto? Muy bien, tienen una opción que antes no teníamos. Claro. Entonces, yo creo que las personas, yo creo que hay situaciones y situaciones. Ajá. Y yo creo, como te Pienso decía, yo todo parte en las del personas, corazón. en adultos mayores que tienen la movilidad súper reducida también, que ellos no pueden constantemente estar en Claro, una iglesia. ¿Por todas qué? las Porque les veces. queda un poco más retirado, tienen que tomar el micro, entonces ya les cuesta caminar, les cuesta moverse, les da miedo muchas veces la inseguridad, dependiendo del lugar donde vivan, ¿verdad? Claro. El país donde la seguridad, o sea, no hay O el escasa. traslado es complicado. Entonces, Muchas veces. ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esas personas que no van a la iglesia? Quieren estar, pero no pueden porque su Ya, pero ahí físico no les permite. estamos hablando de una situación extrema. Por eso te estoy Yo diciendo, creo- extremo. Claro, es una situación extrema. Yo creo que el cristiano en general debemos entender cuál es el propósito de por qué yo me congrego. Eso yo creo que es una pregunta primordial que tiene que tener un cristiano. Yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque se transformó en una costumbre. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es una pregunta muy Pero profunda. la línea, digamos, es muy delgada en que se convierta en costumbre, más que por Sí, convicción. por eso, porque se transforma en costumbre, porque tú vas, no, porque ya tienes como la noción, no, es que tengo que ir los domingos, los lunes, o no sé, la iglesia de nuestros hermanos pentecostales en general son martes, jueves y domingo. Entonces, hay otra iglesia que tiene el lunes, que no tienen más reuniones durante la semana, pero sí tienen un día para estudio, el día domingo. Entonces, por eso, tú por amor a qué vas, por amor a qué es lo que te mueve el congregarte. Exacto. ¿Cierto? Yo creo que esa es la pregunta de fondo y Es analizar. profunda. Analizar por qué estoy yendo a la iglesia. Por eso te digo, en algún caso, muchas personas van a la iglesia para limpiar su conciencia, para limpiar su corazón, para sentirse bueno en algún, no sé, en algún área. Estoy hablando de personas que no van Que por están primera recién- vez, sino que ya llevan sus Mucho años, tiempo. llevan ahí tiempo en la iglesia, pero que no cambian. Pero Y si sería- no van a la iglesia, ellos sienten que si no voy a la iglesia, voy a ser peor persona. No, lo que ¿Te pasa es que fijas? ahí yo creo, ahí no estoy muy de acuerdo contigo, porque cuando uno va a la iglesia, pero, o sea, porque la iglesia es física, la iglesia somos nosotros mismos. Si esto de ir a la iglesia no debería ser así. La pregunta debería ser, ¿qué relación tienes tú con Dios? Porque si hablamos del lugar físico, es solamente para, ¿cierto?, unirnos, juntarnos, reunirnos. Sí. Porque la iglesia soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, si yo estoy teniendo una relación con Dios, estoy entendiendo la palabra, ¿cierto? Y tú dices, y voy solo para sanar mis heridas, para sentirme, o sea, hello, estamos equivocados. O sea, como por años Dios no va a tener el poder ni el amor para poder O sea, Dios transformar. tiene el poder, lo que pasa es que la persona Estás muchas viviendo veces una religiosidad, no quiere, entonces. y ahí es donde yo quiero llegar. Por eso se transforma en costumbre. Exactamente, porque muchas personas se transforma todo esto en religiosidad. ¿Te fijas? Que constantemente, pero no hay un cambio genuino de convicciones claras de que Dios transforma mi vida y por ¿Y por qué ello. no es una convicción clara? ¿Por qué razón? Porque tú lo ves en sus vidas.
siguen cometiendo los mismos errores, siguen cometiendo las mismas faltas, siguen cometiendo las mismas estupideces, digamos, de no ser transformados. Por lo tanto, de eso te va a llevar a un camino donde... ¿Y de quién depende la transformación? De la persona. Por eso te digo, por eso está este podcast, para que podamos estas conversaciones llevarlas a cabo y poder hacer realidad lo que muchas veces porque cuando nosotros callamos en la iglesia. Porque se le da más importancia a las actividades de la iglesia más que a mi relación con Dios. ¿Te fijas? Sí, pero la relación también se forma dentro del cuerpo. Sí, la sí, relación de esto estamos porque claros. mira, porque cuando yo dejo formarme y se supone que tú vas a la iglesia para escuchar palabra, Ajá. ¿cierto? Para poder, no sé, la palabra te dice, hoy perdona. Hoy hablamos del perdón. O sea, tú vas a escuchar y te vas para tu casa. ¿O estás tratando de entender lo que a través de la palabra, ¿cierto?, nos entregan y yo pueda llevarlo a cabo? O sea, estamos viviendo una religiosidad, entonces voy a sentarme y no escucho. Por eso es importante. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque nos enseñan, porque nos forman a sanar heridas. ¿Cuántos corazones heridos, cuántos cristianos estamos congregándonos con un corazón herido de rabia, de odio, de impotencia? ¿Cuántos corazones? Y yo voy a ser tan terca de no entender lo que Dios quiere hacer conmigo y no ir cediendo a la voluntad de Dios, ¿cierto? De poder morir a todo lo que no es de Dios si no somos perfectos. Ni tú, ni yo, ni ningún cristiano es perfecto. Entonces usted no puede decir que usted no necesita un cambio de Dios. Usted no necesita tener un tiempo con Dios. Usted no necesita ser transformado, perdonar para poder avanzar. El proceso del niño, hace un rato dijimos, va en distintos procesos para hacer caminar, pero nunca lo hizo solo. Lo hizo con Dios. Entonces, la mano del papá en los distintos procesos lo hizo con Dios. Bueno, para eso está también este podcast, ¿verdad? Para que podamos analizar no respuestas correctas, sino que sinceras. Claro. ¿Ya? Y en este sentido, el corazón. Exacto, porque, es la realidad. Porque en realidad, si uno va a la iglesia constantemente y participa de todas las actividades, es porque tiene que haber un cambio también y que se vaya notando. De la mano, claro. Y en ese cambio, ¿quiénes tienen que sentir ese cambio? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que cambiar es la palabra actividades. Yo creo que estamos hablando de poder. ¿Por qué yo voy a la iglesia? Pero primero, y el primer sentido es el ir que a la evalúa? Por eso, ese sentido de ir a la iglesia. ¿Quién es el que evalúa mejor el cambio que tú tienes, que estás yendo a la iglesia? ¿Por qué razón? Porque hay una frase que se ocupa mucho, sobre todo para las personas que están por primera vez en la iglesia. Y van a la iglesia y dicen, oye, estás yendo a la iglesia, pero no cambiáis nada. Claro. Pero no cambias tu forma de ser, sigue igual y peor. Muchas veces nos enrostran eso a los que van constantemente a la iglesia. ¿Y sabes qué? En cierta forma tiene algo de verdad. Por eso te digo, tenemos que responder esta pregunta de forma sincera. Enfrentar esta realidad. Y enfrentarlo de buena forma. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy constantemente en una iglesia y participando en todo lo que tiene que haber una realidad que trastoque a los que están a mi alrededor. ¿A quiénes? A los que están más cerca mío, a los que están como familiares míos, a mi entorno, a mis amigos, a donde yo me desempeño en el trabajo. Porque muchas veces van a la iglesia el día domingo, pero después la semana se olvidan completamente de Dios. ¿Te fijas? Y vuelven a hacer. Y este no va a la iglesia. Y él no es cristiano. No pero dice es que lo que todos pasa los es que domingos estamos expuestos a cambio. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creemos nosotros que por ir a la iglesia uno tiene que ser perfecta. Y perfecto no somos. Todos los días, con solo una mirada, tú te equivocas. Entonces, si nosotros estamos midiendo porque voy a la iglesia
y porque me equivoco al otro día o porque la persona en la semana comete un error, pero No, espérame. pero yo te estoy hablando de personas que Por eso que ya llevan tiempo estamos dentro de la iglesia. constantemente congregándonos y llevamos años, siempre nos vamos a equivocar. Y ahí es donde el corazón tiene que estar dispuesto para poder ir cambiando. Por eso hace un rato te decía, yo puedo estar años, tú dices años y vuelve a hacer lo mismo. Entonces no puede ser. Tú tienes que ir de alguna forma mejorando, cambiando, reconociendo. ¿Cierto? Algo que a lo mejor quizás comenzaste siendo cristiano, lo hacían, no sé, tantas veces, ahora tiene que ir disminuyendo, tiene que ir cambiando. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, vamos paso a paso, pero justos y verdaderos. Oye, no pero vamos los a hacer procesos nunca. son distintos porque hay personas que a lo mejor no cambian de un No, momento pero a yo otro. no creo que año. Y que llevan No, un ahí tiempo ya, considerable y siguen ahí haciendo lo usted, mismo, hermano, por eso te necesita digo. una liberación, que lo agarren, lo mechoneen bien, pero no, yo creo que años no. Uno tiene que de alguna forma ir dejándose moldear. Por eso a veces Dios nos pone párale. O sea, nos hace reaccionar aquí, ya. Han pasado este tiempo, pero hay cositas que debemos pulir. Y todo eso va de la intimidad con Dios. Porque si yo entiendo que voy a la iglesia para agradar a Dios. Claro, porque muchas veces, yo no sé cuál es tu realidad, pero a veces se da que en la iglesia hay personas que asisten constantemente, ¿verdad? Pero siguen teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas carencias, las mismas situaciones, digamos, que hoy en día se da mucho, que son estas crisis que se dan de pánico, crisis existenciales, crisis donde dicen se desvaloriza mucho la persona, ¿verdad? Es porque estamos enfrente de una sociedad que nos ha quitado un poco digamos, el convivir constantemente, ¿verdad? La virtualidad nos ha separado un poco de la sociedad. Entonces, están constantemente en esta dinámica y están yendo a la iglesia o ven por la transmisión, pero sus vidas siguen igual. Por eso te digo yo, lo puedo entender de una persona que está hace muy poco dentro de la iglesia, ¿verdad? A ellos, perfecto. Si no pueden cambiar, porque claro, vienen de una realidad distinta a una realidad donde ellos tienen que comenzar a convivir en la iglesia constantemente y aprender, ¿verdad? Y vienen con algunas cositas, como por ejemplo, a lo mejor no pueden dejar de fumar en forma inmediata, a lo mejor pueden salir de vez en cuando con los amigos, porque su realidad era distinta antes de llegar a la iglesia. Pero una persona que ya lleva tiempo, una persona que ya lleva años ha recibido mensajes, consejos, ha participado en una actividad espiritual o retiros, ¿verdad? Donde le enseñan y le van y constantemente están ahí. Pero su vida no cambia. Entonces, por eso digo yo, o sea, ¿a qué va a la iglesia la persona? Porque cuando llegan esos momentos y llegan esas carencias, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos dejamos gobernar por ellas. Porque las carencias, ¿cierto? O el cambio, si no se produce es porque tú ya te dejaste gobernar. Si tú quieres dejar algo, ¿cierto? Y no hay decisión tuya, no hay una fuerza de voluntad de parte de ti, ¿Dios qué puede hacer? Te amarraste a eso. Es una carencia tuya. O sea, tú dices entonces, no es problema de Dios ni tampoco de la iglesia. No, porque uno es tiene problema una de la decisión persona. propia. Claro, porque muchas personas cuando Dios nos confronta y vivimos situaciones extremas, ¿cierto? Lo primero que hacemos o lo primero que nace es que yo soy capaz. Yo no necesito ir a la iglesia para recibir de Dios. Y ahí tú estás diciendo literalmente que tú no necesitas de Dios ni de su palabra. Te sentiste autosuficiente. No, yo ya no necesito tanto congregarme. Pero hay gente que puede vivir con esa realidad. Pero porque de verdad no puede vivir. No es porque no quiera. Entonces ahí es donde Dios pesa el corazón. Claro, porque yo lo estoy analizando, digamos, del punto de vista de personas que no tienen otra realidad por eso más que estoy su diciendo, trabajo, su preparación intelectual. Por eso estoy diciendo, yo creo que aquí el congregarte toda la semana o un solo día, Dios mide tu corazón. Si realmente es lo que
en lo que tú deseas y lo estás haciendo porque realmente no puedes, Dios mide tu corazón. O sea, en realidad, o sea, sería, si yo me congrego, ponte tú ya, cada domingo. Entonces, ¿ahí estoy demostrando que soy un verdadero cristiano? Es que debes de congregarte, te iba a decir otro nombre, debes de congregarte. Sí o sí debes de congregarte. Ahora, mientras a ti Por te eso dé te la digo. situación y lo puedas hacer, Pero por eso te digo, ir todos los domingos me hace más cristiano entonces. obvio que te hace más cristiano. ¿Sí? Congregarte te hace más cristiano, porque porque te forma a poder capacitarte. Pero ¿qué hacemos con esas personas que no cambian y que constantemente Bueno, no ahí son más cada cristianos? uno Como mide, que hay un cada retroceso en cada eso. uno mide porque realmente dónde está tu corazón. A lo mejor una persona se puede congregar una vez a la semana, porque en realidad no lo puede, pero si recibe con un corazón dispuesto al Señor, él va a tener una transformación inmediata. Pero Y el que la está persona puede que estar por años, y asistiendo toda la semana también. tercos, que se creen autosuficientes, que no necesitan cambiar porque yo así soy feliz, que yo no necesito cambiar porque así es nomás y yo nací así y así voy a morir. Esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo que te tiene conquistado para saber que cuando Cristo venga te va a decir, hey, fuiste a la iglesia, te congregaste por tiempo, entregaste esto, decías que me amabas, pero guau, ahí me no gustó. os conozco. Claro. Apartados de mí, dice, hacedores de maldad. Y puede haber tenido toda la vida en la iglesia, le pegaba a su señora, hacía cosas escondidas. Así te va a decir el Señor va a juzgar eso. Y Pero te va es que a lo decir, mejor os no le conozco. pegaba a la señora, no por hacía cosas eso- escondidas, pero por eso no lo tenía dije, una real por eso lo convicción. dije, puede que se congregaba una vez a la semana, ¿cierto? Por su trabajo y porque no podía, pero tenía un corazón disponible para provocar cambio en su vida. Uno Por eso no te digo. puede pesar eso. Yo creo que eso lo va a pesar Entonces, Dios. ¿la medición cuál es? Digamos, La medición ¿soy no más la tiene el cristiano hombre. mientras más vaya a la iglesia? No. ¿O simplemente medición la tiene haya un Dios. cambio real? Esperemos cuando Dios te diga. ¿Qué? Cuando Dios venga y te diga. Hiciste conforme, ¿cierto? ¿Mm? A mi corazón. Acuérdate que Dios entrega talento. Pero ya, y si Dios se demora mucho más, Bueno, esperemos, po. esperemos. O sea, para responder esa pregunta, vamos a tener que esperar a que Dios- No. No hay que responder y esperar a Dios. Sí, la palabra es clara, Román. Ajá. La palabra es clara. Si tú te congregas, tú te vas a dejar ser formado. El corazón debe estar disponible para lo que Dios quiere. Ahora, si una persona no lo puede hacer toda la semana, Dios conoce su corazón. Pero mira, ¿sabes qué? Yo quiero igual darle un punto a todo esto, porque en realidad el congregarnos también tiene algo positivo, ¿verdad? Obvio que va a tener algo positivo. Porque muchas veces, es que yo voy a la realidad de personas que no cambian, ¿te fijas? Que llevan tiempo y no cambian. Pero sí hay algo positivo dentro de congregarnos constantemente dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en definitiva Dios también le dijo al hombre en un minuto, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una Ayudadito. compañera, una ayuda, ¿ya? Entonces, bajo esa realidad, digamos, no es bueno que nosotros estemos solos por la vida, porque muchas Porque veces somos un hoy en cuerpo. día somos un cuerpo, porque hoy en día, ¿qué es lo que pasa? No, yo todo lo virtualizo, ¿verdad? Todo lo aprendo virtualmente, todo, yo tengo amigos, ¿cuántos amigos tengo? Uy, más de 100, pero son todos amigos virtuales, ¿te fijas? Pero no conocen tu realidad emocional. Muchas veces yo me he encontrado con jóvenes que viven una realidad distinta y cuando se enfrentan a una, digamos, a una dinámica en grupo, te das cuenta que esos tienen algo que los desenfoca de su realidad. Mira, te tomo el ejemplo de la invitada que tuvimos hace unos programas atrás, ¿cierto? Que es nuestra amiga Cheli. Ella decía, yo vivo en comunidad, Ajá. ¿cierto? Ya, ella vive en comunidad, que podemos explicar que es abrir tu casa a vivir con otras personas que no son tu Tu familia. familia. ¿Cierto? Ya, ¿qué es lo que te lleva a convivir en comunidad? A poder negarte a ti mismo, ¿Sí? a saber que tú tienes que morir algunas cosas por la Por el sana, común, por el la bien común. sana convivencia y por el bien común entre la gente que tú vives en el mismo lugar, ¿cierto? Ujú. Asimismo es congregarse, es poder tener la capacidad y la disposición para que cuando Dios te confronta con algo,
tú vas a decir, hey, sí, Claro. tienes razón. O sea, espérame, acá puedo faltar. Entonces, dice la palabra, la primera pregunta, la verdadera pregunta es, ¿voy o no voy a la iglesia? Si no, ¿me estoy dejando transformar? Claro. Y esa es la capacidad que no todos tienen. Porque muchos dicen, no, si no es necesario. ¿Para qué? Ujú. Em, Porque mira, muchas veces la persona, bueno, toma versículos bíblicos igual para justificar un poco el el no asistir o el sí o el sí congregarse. a alguien. Porque hay personas que, no sé, un día domingo, ponte tú, que generalmente es donde va la gente a la iglesia y dice, Claro. ya, o sea, hoy día no quiero ir, hoy día quiero estar en casa, a lo mejor hacer algo, no sé, algún arreglo, hacer algo distinto el día domingo. Entonces, no quiero ir. Pero ahí donde después te pueden enseñar y decir, no, porque David, ¿ya? También él forzó a su cuerpo. Dijo, alma mía, aunque yo esté cansado, aunque yo esté dolido, aunque tenga, alma mía, igual bendice a Jehová. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de ir más allá de nuestras propias fuerzas para congregarnos, para estar juntos, porque no es bueno que el hombre y que la mujer esté solo, sino que necesita de la comunidad para fortalecer su fe, para fortalecer también su formación. Por eso es bueno no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como lo dice también parte de la Biblia, y así asistir regularmente o una vez por semana a la iglesia. Claro, según en la situación que cada uno de nosotros tengamos, ¿cierto? Si tú no puedes todas las veces, bien, pero cuando tú tomas la decisión a poder seguir a Cristo, ¿cierto? Te comprometes quizá en un lugar como un líder, como un discípulo, como, no sé, como un diácono, como en los distintos nombres que las iglesias puedan poner, Ujú. ¿cierto? Para poder aportar y apoyar, uno ahí tiene que de alguna forma también medir la disposición y el trabajo que uno va a hacer, ¿cierto? Pero tampoco Dios no va a amar a aquel que a lo mejor por trabajo, por estudio, porque no tengo tiempo, porque no sé, porque tuve un bebé, ¿cierto? Hay cosas que Dios también Sí. puede entender, pero debemos de encontrar el real sentido del por qué yo voy a la iglesia. ¿Por qué ¿Por qué va la gente a la iglesia? reconocer y sentir que necesitamos de Dios? Ya, yo necesito de Dios, pero en la convivencia, porque mira, antiguamente, digamos, en la iglesia primitiva, ¿qué pasaba con los apóstoles? Vendían sus propiedades, ¿te acuerdas usted de ese relato que decía, hoy la gente vendía sus propiedades para vivir en comunidad? ¿Verdad? Porque esa era, parece, era la iglesia en ese momento, o sea, vivir en comunidad. O sea, todos tenemos la misma fe, todos estamos de acuerdo, ya vivamos juntos entonces y compartamos esta creencia en Jesús. Al parecer, esa era la forma que tenía la iglesia primitiva de convivir. Entonces, eso posiblemente no se dio. Porque claro, uno en la convivencia dice, oye, este tipo se comió todo lo que yo tenía reservado. Claro, Ah, fue al refrigerador, llegó, abrió, sacó, ni preguntó de quién era. claro. ¿Por qué? Porque la convivencia o la convivencia en comunidades te lleva a eso, que todos somos distintos. Y seguramente dijeron, Hay ¿saben qué cosas que más? te Nos van a vivamos más chocar. comunidad, mejor hagamos un día a la semana, nos vamos a juntar mejor. Pero por qué no podemos ver lo positivo de poder congregar? Porque uno dice, de repente ve No, como no, que, no. Sí, sí, es que quiero llegar a ese punto. Porque vivían en comunidad constantemente, todos los días estaban sí, en pues, la comunidad. se cansaron. Se cansaron y dijeron, ¿saben qué más? Cada Mejor uno. busquen sus cositas y nos vamos a juntar en este lugar una vez por semana. Claro, porque congregarte, no sé, por la iglesia, las reuniones pueden durar 2 horas, 3 horas y después cada uno para su casa. Pero yo quiero llegar a ver lo positivo también de lo que es congregarse. Lo positivo de poder congregarse es que te alimenta el alma, ¿cierto? Recibes palabra, recibes consejo, muchas veces te confrontan, pero también llega y no sé, te encontraste con la hermana que compartí y de repente está viviendo un problema y tú puedes ser, no sé, alguien que pueda darle una palabra de aliento Ya. o al revés también. Pero también se puedes- puede dar la otra situación que dentro de la iglesia muchas veces se va a la iglesia porque ya se hace una costumbre, se hace religión y no un cambio de vida. ¿Y qué pasa?
¿Te fijaste la hermanita cómo vino hoy día El vestida? pelambre, sí, la ¿Te murmuración. fijaste? Mira los Claro, pero es zapatitos que, rojos. ahí nos... Entonces, Ahí uno tiene que cuidarse. Sí, por eso es que todo va de la mano de qué nace de tu corazón, de qué intimidad puedes tener tú con Dios. Porque Dios es un claro, se padre. siente la regalona del pastor, Claro, mira. Dios, Entonces te das cuenta, sí, ahí, Dios de alguna forma aquí va a vamos a la pesar. iglesia. Por eso, nosotros es decisión de nosotros. Yo voy a la iglesia porque sé que Dios ha sido bueno conmigo. Yo voy a la iglesia porque sé que Dios me ha bendecido. ¿Te fijaste que la pastora ni me miró ni me saludó? Claro, tengo tanta gratitud en mi corazón que todas esas cosas que tú has nombrado pasan a segundo plano. Porque primero yo... Es que no debería ser tema en Es realidad. que no debería ser tema, claro. Entonces yo... Si el pastor o la pastora no te saludan, si la hermanita fue, no sé, con zapatos Vestida, rojos, claro. si el hermano llegó, mira, ahora llegó con aro, no sé, algo que pueda... No, esa no es la motivación, esa no es a lo que vamos a la iglesia. ¿Te das Lo que cuenta? pasa es que Dios, nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Sí. Entonces, cuando yo me relaciono Lo que con pasa Dios, es que muchas veces la iglesia se transforma más como en un club social, más que en algo, claro. Mal, porque realmente tampoco la iglesia fue para estar encerrado en estas cuatro paredes, porque realmente yo voy a la iglesia para poder capacitarme, para poder formarme, para ir a impactar a otros. O sea, yo no puedo quedarme solo con el tema de que voy a la iglesia. Y muchas veces lo hemos hablado, nosotros los cristianos somos bien egoístas porque Dios ha hecho y hemos visto tantas cosas en nosotros que ahí nos quedamos, po. Porque nos bendijo a nosotros, nos sanó a nosotros, nos restauró a nosotros, sanó a mi hijo, provocó el milagro distinto dentro de la iglesia. No todos, imagínate todos fueran evangelistas. Hizo todo, pero espérame. No, es que no es solo por ser evangelista. Hay otros que son maestros, hay otros que son pastores. Pero ¿cómo tú lo haces? ¿Por qué? Ya, ahí tú lo estás diciendo. Porque yo no solo debo ir a la iglesia e irme a mi casa, yo tengo que ser parte de lo que la iglesia se mueve, porque yo provoco y entrego el nombre de Cristo a través del evangelismo, a través de siendo una maestra de la iglesia, a través siendo de un líder, a través de liderar a los jóvenes, a través de formar vida. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que congregarse debería solo ir a la iglesia e irme para mi casa? No, lo que yo debo estoy diciendo es que tenemos que entender por qué estamos yendo a la iglesia. ¿Por qué tengo la convicción de asistir una, 2 o 3 veces por semana? ¿Por qué razón? Es que tenemos que entender esto. Si usted ha llegado hasta este momento, hasta instancias donde hemos debatido, digamos, este podcast, entonces es necesario que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Porque tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, nosotros. Usted, yo, Silvana, los que están acá dirigiendo, todos somos el cuerpo de Cristo y necesitamos juntarnos. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo no puede, esta mano no puede andar sola por la vida. Necesita del brazo, necesita del hombro, necesita de la cabeza para poder moverse. Por eso, porque somos un cuerpo, eso es lo que tenemos que entender. Por eso vamos a la iglesia, no por costumbre, no vamos por religiosidad, no vamos a murmurar, no vamos a ser parte de un club social, no, vamos a la iglesia para ser transformados, vamos a la iglesia para seguir formando este cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios en Corintios, en 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Tú, Silvana, yo, acá los muchachos, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Te fijas? Y somos miembros miembros, cada uno en particular. Por eso Dios nos da funciones distintas. Dios te formó a ti de alguna forma para que tú cumplas y desarrolles dentro de la congregación algo en particular. Claro. Dios me entregó a mí, no sé, algo en forma diferente al resto para yo hacer transformar a las personas conforme a lo que Dios me entregó. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Exactamente. Eso es lo que tenemos que entender. Mira, o sea, no vamos por costumbre a la iglesia. No, pues, y no nos congregamos solo para recibir, porque la iglesia en general va a la iglesia solo para recibir, y estamos así. Estamos prácticamente abutagados de tanta palabra que recibimos, ¿cierto? Ahí en nuestras cuatro paredes,
Y vamos a la iglesia porque yo quiero ser sana, yo quiero recibir mi familia, mis necesidades, mi preocupación, mi problema, mi enfermedad. Entonces, no nos congregamos solo para ir y recibir, sino que nos congregamos para ir y ser enviados, ¿cierto? De alguna u otra área, como tú lo estabas diciendo, en una u otra. La iglesia, si la iglesia no evangeliza, primero, tú dijiste maestro, formar jóvenes, ¿cierto? Y trabajar con los niños en distintas áreas. Pero si tú no eres enviado, ¿cierto? Y la iglesia no evangeliza, deja de ser iglesia. Y Jesús no dijo, reúnanse o júntense, congréguense para sentirse bien y, como tú decías, para ir a lavar mis propias culpas, para ir a lavar mis propios pecados. La palabra dice, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19, él lo dejó establecido y claro, ni siquiera fue traten de hacerlo, intenten de ir y formar discípulos, vayan y entreguen la palabra. Él dice como una orden, vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando nosotros entendemos que yo me congrego para capacitarme, para formarme, para poder rendirme a Dios, para limpiar mis culpas también, para sanar y sacar mi pecado, ¿cierto? Para ir y hacer discípulos, que es un mandato de Dios, que ni siquiera Él está tomándolo como una opción. Por eso te digo, yo creo que nosotros acá en este podcast es necesariamente eso, responder por qué vamos a la iglesia, ya porque no queremos lo correctito, políticamente correcto, Claro. sino que necesitamos una respuesta sincera. Y ahí está la clave en 1 Corintios 12, 26 y 27 también. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un cuerpo. Por ejemplo, ya, pongamos la mano en este lugar, yo la corto y la dejamos aquí, no sé, un tiempo. ¿Qué va a pasar con esa mano? Claro, Se va a morir, claro. porque es separada del cuerpo, Claro. ¿verdad? Se separa del cuerpo. Entonces, pero el resto sigue funcionando. Y eso es lo que tenemos que entender, que somos un cuerpo, ¿verdad? Que somos la iglesia, tenemos que formarnos, ¿ya? No vaya a la iglesia solamente a murmurar, no vaya a la iglesia solamente a criticar, no vaya a la iglesia solamente por costumbre, porque, no, si hay que ir a la iglesia y para sentirme bien voy a ir. No, usted sea parte del cuerpo, sea parte de la solución, sea parte también de todas las actividades que se van a desarrollar. Perdón. Porque en el versículo que estaba leyendo, en 1 Corintios 12, 26, dice, si un miembro padece, todos también se duelen. ¿Te fijas por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, lo que tú estás pasando, alguna situación, yo te voy a saber entender. Claro. Y voy a compartir contigo con amor. Voy a compartir, no en el ámbito de la crítica. Claro. En pecadito debe estar la hermana. Claro, es Por lo eso típico. está sufriendo. Claro. Por eso se separó. Por eso la echaron de la pega. ¿Verdad? No, ese no es lo correcto. Ahí no se está haciendo cuerpo. ¿Verdad? No está padeciendo lo mismo que está sintiendo la hermana o los hermanos. Ahí está siendo parte de una religión. Y eso es lo que nosotros queremos sincerar en este podcast. Por eso, cuando usted va a una iglesia, cuando usted es parte de la congregación, sea parte también de la solución y sea parte de todo lo que hay dentro del movimiento. así, en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, ¿cierto? Jesús dijo, no es una opción. Él cuando dijo, vayan y hagan discípulos, es una ordenanza de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, si somos la luz del mundo, ¿por qué estamos más preocupados de que no, es que sí, es que voy por cumplir, es que no, es que estamos más preocupados de lo que nosotros deseamos? Cuando nosotros somos hijos de Dios, no es más que una identidad del Padre. Cuando una iglesia solo recibe y no comparte, yo me lleno, yo recibo, yo, todo para mí, y no salgo a compartir, ¿cierto?, lo que Dios tiene para el mundo, nos volvemos iglesias estériles espiritualmente. Por eso, ¿por qué nos congregamos? ¿Voy porque mato el día domingo? ¿O voy porque mi familia va? ¿Voy porque debe ser así? ¿O porque voy porque he entendido toda mi vida que debo ir a la iglesia? ¿O voy para ser formado, para capacitarme e ir y hacer discípulos? Entonces ahí como que el sentido cambia. Claro. ¿cierto? Silvana, ¿y Cambia tú el en algún sentido. minuto te sentiste con esa pregunta, esa interrogante, ¿por qué voy a la iglesia?
En algún momento sí, yo creo que sí, por eso también me aparté por un tiempo, porque si yo hubiera tenido el fundamento claro en mi corazón, no lo hubiera hecho. Yo creo que no estaba formada, no tenía la paternidad de Dios revelada en mi vida, no tenía claro realmente por qué soy hija, porque ningún problema puede sacarte, ningún problema puede apartarte cuando tu corazón realmente está dentro de lo que Dios quiere para uno y uno no podría votar eso tan fácilmente. Y cuando uno lo suelta tan fácilmente es porque ahí es donde debemos preguntarnos. Claro, y ahí, por eso te digo yo, te fijas y que tengo un poco de razón en esto, de sincerar un poco la situación, porque hay mucha gente que va mucho tiempo a la iglesia, pero llega una situación X donde hay un punto de inflexión Claro. y ahí las convicciones A la punta del cerro. se van a cualquier lado. Nada tiene más menos- valor que lo que tú piensas. Exacto, entonces, te fijas, y es por eso queremos sincerar, ¿por qué estoy yendo realmente a la iglesia? ¿Por qué realmente estoy congregándome domingo tras domingo y haciendo alguna actividad dentro de la semana? Y es ahí donde yo también quiero sincerar un poco el asunto, porque muchas veces, claro, uno dice, no, no tengo ganas de ir, ay, y muchas veces, y tengo que decirlo personalmente, y esto yo lo hablo con libertad también, donde yo me congrego porque doy el ejemplo. Muchas veces voy obligado a la iglesia, pero Dios me sacude, Dios me mueve y me muestra y me dice, oye, yo te hice traer con cuerdas de amor hacia mí. ¿Te fijas? Hasta obligado. De hecho, la palabra de Dios dice en algún minuto, fuérzalos a entrar. Claro. ¿Te fijas? Porque en algún minuto tenemos que ir hasta obligados a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque de alguna u otra forma Dios quiere hablar a tu vida. A tiempo, fuera de tiempo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar una real experiencia con Dios. Cuando nosotros nos sacamos todos esos argumentos, ¿verdad? De decir, no, si yo estoy yendo por costumbre, por religiosidad. Pero cuando voy a tener una experiencia personal con el amado, hay algo, hay una canción, Silvana, obviamente no la voy a cantar acá, pero habla precisamente de eso, de que muchas veces uno entra como en una rutina, en algo muy Rutinario. cotidiano, ¿verdad? Y que tú pierdes todo lo que está a tu alrededor y por qué realmente estoy yendo a la iglesia. Claro. Y hay una canción que habla precisamente, habla de eso. He perdido ese fuego en mi interior. He perdido ese sentir rico de estar en intimidad contigo. Pero yo quiero más de ti. Espíritu Santo, ven, y bueno, habla de eso, de perder esa sensación, Sensibilidad, esa una sensibilidad al oído de Dios. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso queremos sincerar. Si usted está pasando en algún minuto y está obligado a ir a la iglesia, si se convirtió en religiosidad, y si usted lo que está viviendo es más fijarse en los demás, más el trabajo que usted va a realizar por Dios, entonces no está con la intención correcta. Por eso queremos sincerar. Si usted está pasando en algún minuto o sabe de alguien, bueno, coméntenos su experiencia, cuéntenos, porque queremos ser parte también de la comunidad, de la respuesta, ¿verdad? Y para ello, bueno, ¿cómo podemos hacer esto realidad en nuestras vidas? A través de este podcast, sincerándonos, comentándonos y por supuesto suscribiéndose, porque cada vez que haya algún tema en particular que sabemos que son de interés dentro de la congregación, le va a llegar a usted primeramente. Por eso es súper sencillo darle a la campanita y cada vez que haya una nueva intervención en este podcast, sea el primero en ser intervenido también con estos mensajes. Sí, cuando nosotros entendemos que voy a la iglesia o me congrego, ¿cierto? Para ser formado, o también nos congregamos para ser enviados, o también al ser enviado nosotros damos vida. El poder del testimonio aquí es poderoso, es poderoso porque yo puedo reflejar en otros. Hay otras personas que pueden estar pasando la misma situación que tú viviste y que no encuentran la solución, Claro. y que no encuentran la salida. Ahí está el pueblo de Dios, ahí está la iglesia que eres tú,
¿cierto? Que estás tan entregado a Dios, te estás congregando y estás siendo capacitado y formado, que tú vas a tener la palabra adecuada Sí. para poder dársela a quien Por eso que la te digo, necesita. yo creo que nosotros tenemos que sincerarnos Así nosotros mismos de por qué estoy yendo a la iglesia, por qué cada domingo o actividad que haya, por qué voy, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser súper sinceros, porque muchas veces nuestros propios argumentos nos hacen pensar o estar viviendo una religiosidad. Y lo que Dios quiere es que nos confrontemos frente a Dios, ¿verdad? Porque la iglesia nos edifica, la iglesia nos confronta, la iglesia también nos anima Claro. en esos momentos de debilidad. La iglesia también nos seca las lágrimas cuando hemos tenido semanas de llanto, de tristeza. Ahí Dios nos confronta a través del amor. ¿Y quién es la iglesia? Usted, Nosotros. soy yo, Claro. los que están viendo este podcast, todos somos la iglesia. ¿Y dónde nos vamos a estar? Juntamente cuando nos congreguemos. Ahí es donde vamos a ser iglesia. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, antes exhortaos unos a otros, cada día. O sea, eso no quiere Todos decir los que días. todos los días nos vamos a pedir consejos, ¿verdad? Todos los días vamos a tener una experiencia distinta. Yo te puedo ayudar a ti a salir de algún problema, de alguna circunstancia difícil de tu vida, te puedo ayudar. ¿Y cómo lo consigo eso? A través de la congregación, a través del el juntarme con alguien más, pero vaya con la intención correcta. No vaya solamente a criticar, no vaya a medir todo. ¿Estará haciendo el pastor lo correcto? Claro. Vaya con un corazón distinto, un corazón disponible a recibir de Dios. Exacto, porque cuando vas con amor, por eso al principio comencé diciendo, si yo hago las cosas por amor a Dios, por lo que Dios ha hecho conmigo, ¿cierto? Ya no eres un asistente más, Ujú. te transformas en una hija que responde al corazón del Padre. Y en un cuerpo. Así es. Bueno, el tema tan interesante como el de hoy, estamos asistiendo a la iglesia constantemente. ¿Es usted iglesia? Bueno, esperemos que hayamos respondido en parte y verdad y haberlo motivado a que cada domingo o cada actividad que haya de la congregación usted también pueda asistir constantemente. Ya Así es. nos vemos en otro capítulo de Fuego Cruzado. Muchas Vemos. gracias por acompañarnos. Chao, chao. Bendiciones.